Saludos, soy Pedro Chacón, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y junto a mi compañero Fernando Ladera. En esta oportunidad continuaremos hablando acerca de diferentes temas que se vienen tocando para el laboratorio de Electrónica 2 y en esta oportunidad pues vamos a ver las aplicaciones del amplificador operacional en circuitos lineales. Para ello, en la práctica se pide elegir los valores para las resistencias de la figura provista de tal manera que las señales en modo común queden anuladas completamente y que la ganancia diferencial sea variable entre 1 y 200. Hay que comprobar el funcionamiento del circuito diseñado mediante el uso de un simulador. Para ello usaremos el Symmetrix. Ahora, si bien la configuración que se nos está dando es un amplificador de instrumentación y tiene un gran uso y tiene ciertas cosas que mejoran lo que viene siendo la función de amplificación. Vamos a verlo detalladamente aquí. Cuando nosotros revisamos en el texto del Horenstein y vemos lo que es el amplificador inversor, pues vemos que la ganancia depende directamente pues, de la relación de las resistencias. ¿Qué sucede? Y es uno de los problemas que tiene el amplificador común y que se busca resolver con el amplificador de instrumentación, que cuando la señal que envía la señal de entrada tiene una resistencia de salida muy elevada, bien sea esta señal puede ser una fuente, puede ser una antena, puede ser un sensor. Si esa fuente de voltaje tiene una resistencia de salida muy alta, pues el voltaje va a quedarse, eh, va a mantenerse en esa resistencia de salida y la resistencia vista y el voltaje visto en la R1 de nuestro circuito de amplificación, pues va a ser, no va a ser la que estamos esperando amplificar. Es por ello que se presenta esa deficiencia en las impedancias de entrada de un amplificador operacional. Ahora bien, otro de los detalles que se tiene y uno de los detalles que se busca anular es que si bien nuestra entrada puede ser bastante alta, también puede ser en el orden de los mili o de los microvoltios. Esto pues lo podemos obtener de diferentes sensores cuya medida de voltaje pues representa información sutil y esta sea necesaria expresarla en ese orden, en el orden de los mili o de los microvoltios. Ahora bien, toda señal, sin importar de dónde provenga, va a generar en la realidad un ruido o voltajes o corrientes parasitarias. Es a la final ruido eléctrico. Bien, que si bien podemos percibir cuando son voltajes de entrada muy altos, ese ruido siempre tiende a ser imperceptible. Pero si bien la señal de entrada se amplifica, el ruido de la señal de entrada también se amplifica. Ahora, como bien veníamos diciendo, si tenemos una señal de entrada bastante baja, pues el ruido puede confundirse con señal y esto puede entorpecer el trabajo del amplificador. Si bien esto puede ser resuelto con aplicando un filtro para recontar ciertas frecuencias y quedarnos solamente con la que nos importen, no es hasta cierto punto lo más ideal. Entonces, esta es otra de las problemáticas que ataca el circuito de instrumentación. Si bien este circuito está diseñado para que al tener una entrada en modo común, bien, al tener distintas entradas, pues el ruido que se va a generar va a verse anulado mediante las diferentes etapas que este tiene. Y eso va a hacernos o va a demostrarnos que lo que viene siendo la diferencia de los voltajes, bien, que si bien muchos textos lo definen como V sub S, que va a ser una diferencia V sub 2 menos V sub 1, va a ser el que se amplifique dependiendo de ciertos parámetros. Y para ello, pues vamos a estar analizando lo que viene siendo el montaje. Para ello, pues se hace el recorrido donde se busca la corriente que pasa por allí, bien, y se hace todo el estudio de los nodos hasta conseguir la expresión de ganancias de dicho voltaje, donde vemos que el voltaje de salida al despejar el B sub 1
vamos a ver que es la RB entre la RC. Dicha RB y dicha RC son las resistencias de la segunda etapa que se igualan para facilidades de cálculo y para facilidades del manejo. Bien, y una relación de RA sobre R1, que si bien RA vienen siendo estas dos resistencias que tenemos aquí, y R1 va a ser la resistencia que puentea o que conecta los dos amplificadores que tienen la señal de entrada. Ahora, si bien se igualan las resistencias, es para poder ajustar distintas ganancias de una manera más cómoda, ya que sabemos que la expresión de ganancia depende de todas estas resistencias. No vamos a estar cambiando todas las resistencias cada vez que queramos hacer un cambio en la ganancia. Es por ello que en base a esta expresión se puede dejar la responsabilidad de definición de la amplificación a una sola de las resistencias, que es aquella que representamos aquí con el R1 como si fuera un potenciómetro. La resistencia se hace variable y gracias a la variación de esa resistencia, pues nosotros podemos definir esa ganancia. Y aquí pues podemos ver dos escenarios posibles. El primer escenario que nosotros podemos ver es que R1 tienda a infinito, que tiende a ser una impedancia muy grande. Va a resultar en 0. 1 más 0 sigue siendo 1 y entonces la ganancia va a depender solamente de RB y de RC. Pero en este caso nosotros lo definimos como la ganancia unitaria, ya que RB y RC van a tomar valores semejantes. Y si bien uno de los parámetros del diseño es que la ganancia diferencial tiene que ser variable entre 1, ganancia unitaria, y 200. Bien, ahora bien, vamos a analizar el segundo de los casos. El segundo de los casos es si R1 vale 0. Si R1 vale 0, esta expresión se vuelve infinito. Obviamente, pues la señal no se va a amplificar de manera infinita, sino que va a llegar hasta el tope de saturación, que es el voltaje de polarización o de activación de los amplificadores que se estén usando. Ahora, si bien nuestro valor máximo de ganancia es 200, pues podemos fijar ese valor y buscar un valor de R1 que sea 200. Si bien vamos a buscar entonces que R1 no llegue hasta 0, sino que tenga como valor mínimo ese que nos dé la ganancia de los 200. Para ello, pues para las pruebas vamos a tomar voltajes de 10 milivoltios y 9 milivoltios respectivamente. Si bien cuando se hace el despeje, pues vemos que la resistencia mínima que vamos a usar para obtener una ganancia máxima de 200 va a ser de 1K. Y pues podemos ver que con una resistencia de 2 megas, pues ya vamos a tener o podemos simular esa resistencia infinita que nos dé la ganancia de 1. Entonces, pues podemos ver el montaje que se hizo en Symmetrix, donde pues vamos a ver esos dos casos de amplificación. Cabe destacar que para efectos de mayor control de la ganancia, pues se hizo uso de dos potenciómetros. Estos potenciómetros, el de 2 mega, pues va a simular la resistencia infinita, y el de 10K pues nos va a permitir controlar en mejor manera lo que viene siendo la ganancia desde un valor de 200 hasta un valor aproximado de 20. Vamos pues a ver el comportamiento de este amplificador. Ya pasamos al montaje, como lo podemos observar, en el cual se asume que R2 y R3 son de 100K, R6 y R4 son de 10 kiloohmios y R7 y R5 de 10 kiloohmios también, con el R1 en el cual se tomó dos potenciómetros y una resistencia de 1K para la variación. La resistencia de 1K se tomó con este valor para obtener la máxima ganancia y que no llegue a dar ganancia infinita y no se nos sature los amplificadores.
Y los potenciómetros se utilizaron para variar y ver con mayor facilidad la variación de la ganancia al ir aumentando. En esto, primero nos piden elegir los valores de la figura de tal manera que las señales de modo común queden anuladas completamente. Para anularlas completamente, entonces ponemos las señales en modo común, que serían de la misma forma. Este en 10 milivoltios y este en 10 milivoltios. Y y podemos observar que la ganancia, siendo el azul, está en 0. Podemos ver que la señal de entrada parece ser 0, pero si nos acercamos un poco, pues podemos ver un pequeño offset que está en el orden de los microvoltios. Ahora, no es un 0 absoluto, existe esa pequeña separación, pero se debe a que cada amplificador, si bien viene con un offset o en la realidad es casi imposible anular por completo la diferencia de las señales por el ruido que proviene de cada una de ellas. Hace un muy buen trabajo porque tiene una relación de rechazo común muy alta, pero no es perfecto. Comúnmente la hoja del fabricante especifica muy bien cuál es este offset que se puede presentar para que al momento de hacer el diseño sea un valor que se tome en cuenta. De igual manera, la hoja del fabricante también especifica los voltajes con los que se van a polarizar, cosa de que se tenga el correcto funcionamiento del amplificador. Y algunos textos nos hablan de que este offset puede ser controlado o puede ser manejado, si bien con un circuito desplazador de nivel agregado a la salida. Puede ser una de las opciones para poder ajustar ese valor de salida en modo común y que sea un cero absoluto. Pero si bien el circuito, a pesar de que logra acercarse mucho, no consigue el cero absoluto. Al moverlos, ¿sí? Y de luego nos piden y que la ganancia diferencial sea variable entre 1 a 200 milivoltios. De 1 a 200 de ganancia. Para esto ponemos sí que los voltajes sean diferentes. Voltaje de entrada. Para facilitar los cálculos podemos poner que sean 9 mili. Así va a ser de 1 a 1, o sea, el voltaje va a ser de 1 y la ganancia se puede apreciar de mejor forma. Teniendo los dos transistores, los dos potenciómetros en 0 y con la resistencia gap deberíamos estar viendo la ganancia de 200. Como podemos observar, la ganancia nos está dando aproximadamente 199.83, que es cerca de los 200 mili. De 1 mili a 100, la ganancia es de 200 aproximadamente. Como podemos observar, podemos ir variándola, variando el potenciómetro. Como podemos observar, la ganancia, o sea, el voltaje de salida va disminuyendo y va a ir disminuyendo. Y aquí podemos observar y podemos aumentar este también
al máximo a ver cuánto sería ya la ganancia total. Y como podemos observar ya aquí, la ganancia sería de 1, o sea, no de 1, sí, la ganancia sería 1, no hay ganancia. De 1.19, como podemos observar. Con esto cumplimos los dos parámetros pedidos, que en la manera de modo común quede anulada completamente y que la ganancia diferencial sea variable entre 1 y 200 de ganancia. Compruebe el funcionamiento de los circuitos diseñados por usted mediante el simulador. Muchas gracias.